Sí, ahora sí Ya, está grabando, doctora, muy gracias. bien. Entonces, eh, como les decía, introducción en la clínica que va a ser, nos va a permitir a nosotros obtener de una manera organizada y adecuada por qué viene nuestro paciente, ¿no? Entonces, el paciente viene de frente y te dice cuáles son sus signos o sus síntomas, por lo cual acude con nosotros. Entonces, a través de esta asignatura, nosotros vamos a llegar a obtener de esa manera organizada, estructurada, estos datos, ¿no? Entonces, lo subjetivo van a ser básicamente los síntomas. ¿Qué es lo que siente el paciente? Él te va a venir y te va a decir, doctor, me duele, doctor, tengo un dolor tipo cólico, tengo una sensación de falta de aire. Esos son los síntomas. Y lo objetivo es lo que nosotros vamos a poder observar, ¿no? Ver si el paciente viene por cianosis, viene por un aumento de frecuencia respiratoria, porque se puede ver, bueno, acude porque cambió de coloración, no solamente la cianosis, sino puede venir por una coloración amarillenta y lo podemos observar, objetivar, algo objetivo, ¿no? Muy bien. Entonces, también nos va a permitir ya aplicar también los mecanismos fisiopatológicos que nosotros ya conocemos previamente y nos va a permitir asimismo elaborar a través de estos síntomas y signos los síndromes. ¿Y los síndromes que van a ser a la larga? El síndrome va a estar conformado por signos y síntomas. Hay momentos en que no podemos sindromizar, entonces vamos a hablar de problemas, que es la tendencia actual, ¿no? De hablar de problemas por los cuales viene el paciente. Entonces, el síndrome, como ya les había dicho, es el conjunto de síntomas y signos que van a tener una misma fisiopatología, un mismo cuadro per se. Y la enfermedad que va a ser el conjunto de síndromes que van a obedecer a una misma patología, a una misma etiología. Ahora hablando, sí, Andrea, Doctora, buenas tardes. Hay compañeros que están en sala de esperas. Me dicen que todavía no pueden ingresar a la reunión. Me piden que si la pueda aceptar. ya para ver un momento. Muy bien, ya los admití. Muy bien. Entonces, la historia clínica, como ustedes mismos saben, es un documento médico legal que nos va a permitir a nosotros plasmar de una manera organizada todos los datos que vamos a ir recolectando de nuestro paciente. Nos va a permitir también poder identificar al paciente, poder hacer un plan de trabajo y poder dar tratamiento a nuestro paciente. En esa historia clínica, como ya ustedes han podido observar el día de hoy, tiene diferentes partes, ¿no? Ya. Y dentro de las partes de la historia clínica está lo que nos concierne básicamente a nosotros, porque también van a haber otras partes en las que le concierne básicamente a la enfermería, ¿no? Y que ya hemos repasado el día de hoy durante la práctica. En lectoscopía, lo que nosotros vamos a observar, el signo más resaltante, y vamos a poder tomar otros datos que lo vamos a ir desarrollando durante la clase. La anamnesis o el interrogatorio, el examen físico, el diagnóstico provisional o diagnóstico presuntivo, los exámenes auxiliares, el diagnóstico definitivo, que ya se va a dar con la unión del diagnóstico presuntivo y los exámenes auxiliares que lo vamos a solicitar, el pronóstico, tratamiento, la evolución, la hoja o gráfica clínica en la cual vamos a tener en cuenta qué cosa, chicos. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué es lo que nosotros vamos a encontrar en la hoja gráfica? Ninguno. Vamos a encontrar las funciones vitales, ¿no? La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la frecuencia respiratoria. En algunas gráficas también vamos a encontrar otros, otros, otros valores como van a ser el balance hídrico, ingresos, egresos, o si no, también vamos a encontrar estos balances hídricos en una hoja propia.
y la epicrisis, que es el resumen de por lo cual ha venido el paciente al momento de la alta, ¿ya? Muy bien. Entonces, la ectoscopía, como todos ustedes han visto el día de hoy, es la primera observación o lo primero que observamos en el paciente. De repente es el signo más destacado, ¿no? Y nos va a permitir a nosotros poder plantear alguna posible enfermedad por la que esté acudiendo el paciente. Asimismo, nos va a permitir, como ahí ustedes han podido observar, ir dirigiendo un poco el interrogatorio que le vamos a realizar a nuestro paciente. Entonces, lectoscopía viene de dos vocablos que digo que son lecto, fuera, y scopus es lo que observamos lo de afuera, lo que se ve visible en el paciente. Entonces, en lectoscopía, nosotros vamos a poder ver algunos puntos, ¿no? Como el estado de gravedad, la edad aparente de mi paciente, el signo destacado por el que acude. Asimismo, ustedes van a ver acá unos ejemplos. Podemos ver un paciente joven, ¿no? Paciente no grave, con edad aparente de 30 años y de repente está con una pigmentación ictérica en las facies. Paciente grave o aparentemente de 50 años nos va a permitir a nosotros evaluar y categorizar así a nuestro paciente, ¿no? Como unos datos. Dentro de la valoración también de lectoscopía podemos ver la actitud o la postura, el estado de nutrición de nuestro paciente, el tipo constitucional, la talla, las facies, los movimientos, la marcha que presenta nuestra paciente o la vestimenta también, si es adecuada o no. Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos de la valoración en las facies que vamos a ver y sobre todo, ¿qué es primero? ¿Qué es la facies? Entonces, como ustedes pueden observar, van a ser el conjunto de rasgos que van a permitir darnos una impresión sobre cualquier patología que podría estar presentando nuestro paciente, ¿no? Entonces, vamos a ver en las facies también podemos ver o valorar la edad, el color, el dolor que pueda presentar nuestro paciente, el estado de ánimo, el estado de hidratación de nuestro paciente. Y uno de los ejemplos que vamos a ver, vamos a ir observando ciertas imágenes donde vamos a poder ir hablando de ciertas fases, ¿no? Como tenemos acá la facies mitrálica, donde podemos observar a este paciente que va a presentar unos pómulos un poco violáceos, con una ligera cianosis que no se llega a ver totalmente acá en los labios, la nariz y las orejas, ¿no? En el pabellón auricular, entonces nosotros vamos a hablar de que podría ser una facies mitrálica, ¿no? Un paciente que presenta una patología valvular mitral. Después, la facies parkinsoniana, ¿no? Que es una facies inexpresiva, en la cual el paciente no presenta parpadeo, hay supresión de la mímica y suelen cursar con mucha seborrea, por eso se puede ver una cara muy brillante, ¿no? Una piel muy brillante. Y en algunos casos, el paciente ya en estadios más avanzados del Parkinson, vamos a ver de que mantiene la boca entreabierta y comienza a tener cierta cialorrea por una de las comisuras, ¿no? Una facies característica de un problema de síndrome de vena cava, que va a ser por el síndrome de Claudia-Bernard Horner, en la cual nosotros vamos a observar una disminución de la hendidura palpebral, de el lado paralizado, con presencia de congestión de la conjuntiva y miosis de la misma. Miren, esta pupila esta abertura palpebral está normal, mientras que en esta otra se ve una disminución, ¿no? Hay disminución de la abertura palpebral, se ve asimismo la pupila a comparación de la otra está más miótica, ¿no? O sea, más pequeña. Asimismo, una asimetría, miren acá, ¿qué es lo que observan ustedes? Unas asimetrías en la facies, ¿no? Y se ve por una parálisis facial periférica, en la cual se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a haber una hemiatrofia, va a haber pérdida de la arruga en la frente, ¿no? Aumento de la hendidura palpebral, epífora, o sea, quiere decir que va a haber salida de lágrimas, ¿no?
sin que el paciente tenga la necesidad de llorar, ¿no? Una desviación del ojo y de la comisura labial ligeramente hacia arriba, ¿no? Del lado, ¿de qué lado? Del lado que no se ve afectado, ¿ya, chicos? Mientras que en el lado que se ve afectado va a haber una caída de la comisura, ¿no? Donde el paciente presente arrugas, donde el paciente presente el surco nasogeniano, va a ser la zona que va a estar bien, que no va a estar afectado, ¿no? Muy bien. Una facies adenoidea que se ve mucho en los niños y que se caracteriza justamente porque tiene la boca entreabierta, va a presentar, ¿qué cosa? Va a presentar ojeras, ¿no? Las ojeras, va a tener una cara un poco alargada, ¿no? Los pómulos mayormente van a estar un poco más aplanados. La nariz y el labio superior se van a ver un poco hipertrofiados justamente por esta característica. Muy bien, Valeria, dime, ¿también tus colegas? Sí, doctora, Ya, disculpe que le no, no te interrumpa. preocupes. Muy bien, ¿Le parece si me hace anfitriona para yo aceptarlos en la clase y no interrumpirla? ya, muy bien. Bueno, tú eres... Valeria, la que está con la mano alzada, Valeria Vázquez. En coanfitrión te convierto ya. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Muy bien. Muy bien. Entonces, esa es la característica. Lo van a ver muy comúnmente en los niños que tienen rinitis, que tienen alergias, que son atópicos. Esta es su característica. Muy bien. Después vamos a ver la facies mediastínica, en la cual nosotros vamos a ver un paciente con una cara abotagada, podría cursar con cianosis, se va a ver claramente la ingurgitación de las venas a nivel del cuello sobre todo, y se va a presentar básicamente porque va a haber una obstrucción a nivel de la vena cava superior. ¿Mm? La facies ictérica característica, ¿no? ¿Cuál es el signo más resaltante en esta imagen? La coloración amarillenta, sobre todo en las escleras, ¿no? Sobre todo en las escleras. Pero también podría ser, también poderla observar en la piel, dependiendo del rango en el que se encuentre la bilirrubina. Vamos a ver la facies acromegálica, ¿no? Donde ustedes van a ver esos pacientes con facies un poco tosca, que se ve un desarrollo mayor a nivel de la pirámide nasal, el maxilar inferior, los arcos superciliares y ziggomáticos se hacen mucho más prominentes, los labios se engruesan más y la lengua se encuentra una macroglosia sobre todo. Se va a ver de que el paciente podría cursar también con cejas mayormente pobladas, ya, como ustedes pueden observar en estas imágenes. La facies hipertiroidea, ¿no? Una facies de un paciente con una mirada fija, de repente una rigidez en la expresión, sobre todo de los ojos, debido a la hipertrofia que dan los músculos periorbitarios, el exoftalmos característico, ¿no? Justamente por esa hipertrofia de los músculos, vasomotores en la piel de la cara del paciente y por eso se ve muy brillosa también, ¿no? A comparación de las facies del paciente hipotiroideo, ¿no? Que va a ser una cara un poco más redonda, una cara más pueril, una piel seca, pálida mayormente, puede verse un edema periorbitario, en algunos casos puede haber una mirada triste, ¿no? La facies cuchinoide, que se va a caracterizar por presentar una cara de luna llena, abotagada también, con aumento de la papada, este, el cuello corto, muy característico, piel delgada, con unas estrías cutáneas, sobre todo en la raíz de los miembros, de los miembros,
y se va a observar en algunos casos el eritema o la rubicundez en toda la cara y presencia de vasos neovascularizantes, ¿no? La facies virilizante, que sobre todo lo vamos a ver en las mujeres y que se puede ver con presencia de patillas, presencia de vello donde no deberías ver, ¿no? Porque no es normal ver a una mujer con barba, ¿no? En la zona de las patillas o en la zona la zona superior del labio o inferior. Y tampoco nos es común ver vello en pecho en la mujer. Entonces, hablamos de una facies virilizante, ¿no? La facies febril, que la podemos observar muy comúnmente justamente cuando el paciente está presentando temperaturas altas, ¿no? En la cual nosotros vamos a observar ojos brillantes, pómulos rubicundos, la cara en algunos momentos se pone pálida. La fase es de pacientes con trisomía 21, en la cual van a tener ojos oblicuos, microcefalia, labios grandes, la macrolosia característica, el hipertelorismo y el epicanto que ustedes pueden observar, ¿no? En ese tipo de paciente. La facies dolorosa característica, ¿no? ¿Quién no ha visto una facies dolorosa? La facies jaquéctica, en la cual nuestro paciente va a observarse una palidez, un aumento de los relieves óseos, se marcan más a nivel del pómulo, ¿no? La expresión triste y cansada. Muy bien. Y ahora pasamos a la actitud. Estas son algunas de las fases que ustedes van a ir aprendiendo y van a ir reconociendo a lo largo de todo este curso. Vamos a ver ahora la actitud. ¿Y qué es la actitud? La actitud va a ser la posición o postura que va a adquirir el paciente en condiciones normales, pero también se pueden observar en condiciones de enfermedad y sobre todo predisponente dependiendo de la patología, ¿no? Entonces vamos a ver acá la actitud sentada, en la cual el paciente, dependiendo de la patología que tenga, puede tomar esta actitud. Por decir, pacientes que tienen una hernia diafragmática, pacientes con reflujo gastroesofágico, pacientes con abscesos, presencias de absceso, ¿no? El paciente con asma, el paciente con edema pulmonar no tolera el decúbito dorsal, ¿no? El paciente con insuficiencia cardíaca también te va a tomar esta posición y llegar a presentar la ortopnia, ¿no? Entonces vamos a ver dentro del decúbito dorsal, vamos a ver el decúbito dorsal común, el decúbito lateral y el decúbito prono, ¿no? Dependiendo de las patologías. Por decir, un paciente que ha tenido una cirugía a nivel o presenta un absceso en la zona posterior, ¿qué actitud va a tomar? Va a tomar un decúbito prono. Si un paciente está presentando dolor intenso, o de repente un derrame pleural derecho, ¿qué actitud va a tomar? De repente un decúbito lateral derecho, ¿no? Para disminuir la dificultad respiratoria. Los decúbitos laterales obligados, como les decía, en casos de unas neuralgias, de grandes derrames, en casos de neumotoras, de neumonías, el paciente mayormente va a adquirir el decúbito lateral justamente en la zona que se ve afectada. El decúbito pasivo, mayormente pacientes que tienen una gravedad y no pueden per se movilizarse, ¿no? Entonces, los hábitos corporales o biotipos morfológicos del paciente también nos podrían indicar una patología o ciertas enfermedades, sobre todo, ¿no? Mm. Entonces, acá vamos a hablar del biotipo ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, ¿no? Ectomorfo mayormente lo vemos a ver en pacientes de repente ¿con qué patología? ¿Con qué patología, chicos? Un ejemplo de ectomorfo. Los pacientes con gigantismo, por decir, ¿no? El paciente con Marfan también son este tipo de pacientes. El mesomorfo, los pacientes que no tienen alguna patología, algunos pacientes con endocrinopatías como justamente el gigantismo y el hipotiroidismo,
suelen tener este biotipo tipo endomórfico, ¿no? Los pacientes con Cushing también son endomorfos mayormente. Ahora vamos a hablar un poco sobre la anamnesis. ¿Y qué es la anamnesis? Ya lo habíamos hablado, ¿no? Ya lo han visto el día de hoy en todas sus sedes de práctica, en la cual se va a realizar el interrogatorio para poder obtener los datos y poderlos ordenar adecuadamente y poder plantear nosotros, según eso, nuestros síndromes, ¿no? Muy bien. Nuestros síndromes y nuestras enfermedades, ¿no? Dentro de la anamnesis, nosotros debemos siempre mostrar respeto hacia el paciente, interés hacia lo que nos comenta, hay que saber escuchar, hay que utilizar un lenguaje sencillo para poderle explicar y poder realizar las preguntas a nuestro paciente y él las pueda entender para podernos responder adecuadamente. Dentro de la anamnesis vamos a tener tipos de anamnesis, ¿no? Un tipo directo, un tipo indirecto y podemos hacer una anamnesis mixta también, ¿no? El tipo directo es cuando nosotros interrogamos y obtenemos los datos directamente del paciente. El tipo indirecto, cuando vamos a obtener los datos a través de otra persona, por decir, en los niños, ¿de quién vamos a obtener, o las lactantes, de quién vamos a obtener los datos más fidedignos? Van a ser básicamente de sus padres, ¿no? O de la persona que esté encargada de su cuidado. Asimismo, en los adultos mayores también, porque a veces el adulto mayor ya no vive solo y depende de otra persona. Esa persona con la que vive es la que le va a dar los datos más fidedignos a ustedes. Asimismo, el paciente en entrevista mixta se hace un interrogatorio tanto al paciente como a su cuidador. Y eso mayormente lo vamos a ver en niños, que ya por decir un niño de 8, 9, 10 años, ya te puede referir, pero también va a ser corroborado por lo que te dicen sus padres. ¿M? En un adulto mayor y lo mismo. Entonces esas son las mixtas. Dentro de la parte de la anamnesis también tenemos ciertas partes. Vamos a ver, en este momento de la historia clínica, nosotros vamos a anotar la fecha y que se realiza la historia, la hora, el tipo de anamnesis que vamos a realizar, la afiliación, el perfil del paciente, las molestias principales, la enfermedad actual, los antecedentes patológicos, familiares, y vamos a hacer la revisión anamnésica de regiones y sistemas, ¿no? Entonces, siempre recordar que si nosotros hacemos una adecuada anamnesis en nuestro paciente, vamos a tener casi la mitad de nuestro diagnóstico. Vamos a poder ya plantear un síndrome o un posible diagnóstico. Pero por eso es de que en algunos casos ustedes van a observar durante las visitas médicas que van a decir, hay que rehistoriar, hay que volver a hacer la historia, hay que volver a hacer una anamnesis adecuada a nuestro paciente, porque hay veces no concuerda o no hay mayor dato, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes ven de que la historia clínica de la emergencia es una historia clínica rápida y que te enfoca a un problema que ponga en riesgo al paciente. Mientras que ya en hospitalización vas a volver a historiar al paciente y vas a volver a ordenar adecuadamente, de una manera más tranquila, más serena, poder nuevamente plantear y ver realmente la historia con la que vino, ¿era la historia o era por la emergencia? En ese momento solamente se vio la urgencia, ¿no? Muy bien. Ahora, en la afiliación, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta nosotros? El nombre y apellido, la edad, el sexo, la raza, el estado civil del paciente, la religión del paciente. ¿Por qué es importante? ¿Por qué sería importante, chicos, la religión? Ah, doctora, tal vez porque algunas religiones no admiten transfusiones o ese tipo de Muy bien. cosas. Claro, transfusiones o uso de métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, eso es importante nosotros tener en cuenta.
Asimismo, el, la raza también, porque la raza también nos va a decir a nosotros, este paciente también está predispuesto a tales tipos de patologías, ¿no? El estado civil también nos puede indicar a nosotros una posible patología que podría estar presentando nuestro paciente. El grado de instrucción, la ocupación, ¿no? La ocupación también es importante porque algunas enfermedades están relacionadas justamente a el tipo de trabajo que hace nuestro paciente. El lugar de nacimiento. ¿Por qué? Porque hay zonas que son endémicas propiamente de ciertas enfermedades. La procedencia. ¿Cuál es la diferencia entre lugar de nacimiento y procedencia? Chicos, ¿alguno de ustedes? Doctora, creo que el lugar de nacimiento es donde el paciente nació y el lugar de procedencia es donde se vive actualmente. Claro, ¿no? Entonces, es importante también saber, porque una cosa es dónde nació y otra cosa es dónde vive, porque si nació, por decir, en Piura, ya, y vive hace 30 años en Lima, entonces un poco difícil que haya obtenido o tenga una enfermedad propiamente de la zona, a menos de que sea una zona endémica y sea una zona, por decir, de una patología que se vaya a transmitir de manera vertical propiamente, ¿no? De madre a niño, por decir, una zona endémica acá en nuestro país de hepatitis B. ¿Alguno de ustedes, chicos? Y que poco a poco ustedes van a ir aprendiendo, ¿no? Por decir, una zona endémica propia de hepatitis B es Cusco, Ayacucho, Abancay, Apurímac. Todas esas zonas, cuando ustedes vean a este tipo de pacientes, van a ver de que muchos de ellos tienen hepatitis B y se da justamente por transmisión vertical en madre en niño, y que podrían estar predisponiendo a nuestro paciente para una patología per se, ¿no? El domicilio también es importante. ¿Quién es la persona responsable? ¿Cuándo ingresó a emergencia? ¿Cuándo ingresó a hospitalización? ¿Qué día yo le estoy haciendo la historia? Muy bien. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, el sexo. Hay patologías que tienen mayor predisposición de presentarse en pacientes de raza o de sexo femenino o de sexo masculino. La raza también es importante, la religión, como ya lo habíamos dicho, la ocupación, ¿no? Por decir, pacientes que trabajan en minas, que son mineros, o que trabajan fumigando, pacientes, personal de salud, también es importante ese dato, ¿no? ¿Por qué? Porque nos predispone, según el grupo ocupacional, a ciertas patologías. Y ya está, ustedes cuando hagan su historia y vayan a poner sus diagnósticos, el CIE-10 ya lo contemplan, ¿no? Ahí codifican la enfermedad según el tipo, ¿no? Muy bien. El estado civil, el grado de instrucción también es importante conocer el idioma, ¿no? El lugar de nacimiento, el lugar de procedencia, las personas responsables, como ya les había dicho. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de la relación médico-paciente justamente en esta zona, en este ítem. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar en el caso de relación estudiante-paciente, ¿no? En el cual ustedes tienen que aprender a tener respeto por el paciente. El paciente siempre hay que saludarlo al entrar, por más que el paciente esté en estado de coma, siempre es bueno saludar a nuestro paciente. En los pacientes que están conectados, escucharlos atentamente, no tener mucho cuidado al momento que van a examinar, siempre pedirle permiso al paciente, explicarle que lo van a examinar, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, el paciente se ve invadido, ¿no? Y se siente mal. Siempre hay que respetar el pudor del paciente. Siempre hay que tratarlo con respeto, ¿no, chicos? Siempre tratar por lo menos de hablarle con su nombre o su apellido. Muy bien.
¿ya? Siempre respetar sus creencias del paciente, eh, tener mucho cuidado con lo que van a poder comentar delante del paciente. Y luego venimos a lo que dentro de la anamnesis, la segunda parte, vamos a ver lo que es la enfermedad actual, ¿no? Entonces, en la enfermedad actual nosotros debemos aprender ahora ustedes van a aprender a cómo relatar adecuadamente la enfermedad actual de su paciente, ¿ya? Lo que el paciente, por decir, les dice con sus propias palabras, hay que ponerlo entre comillas, cuando no lo podemos conceptualizar con uno de los términos médicos que ustedes ya van a ir adquiriendo, ¿ya? En esta parte nosotros debemos de realizar un interrogatorio ordenado, vamos a narrar adecuadamente, cronológicamente y ordenadamente lo que el paciente nos refiere conforme fueron desarrollándose o presentándose sus síntomas o signos, ¿ya? La molestia principal, que va a ser el síntoma por lo cual el paciente acude. Mayormente, en la mayor frecuencia, el síntoma principal, ¿cuál va a ser, chicos? Dolor. Dolor. ¿Cómo? El dolor, ¿no? ¿Tú por qué vas mayormente porque te duele algo, te molesta algo? Ustedes van a ver, conforme ustedes vayan viendo, conforme vamos desarrollando las prácticas, ustedes van a ver que el paciente puede haber estado amarillo, histérico, pero va a consulta porque tiene dolor. No, sí, me puse amarillo hace una semana, pero vine porque ya me comenzó a doler. Tengo dolor. Esa es la cosa más frecuente por la que el paciente viene. Si el paciente puede comer eso, no, ellos no vienen mayormente. A menos que el paciente sea muy preocupado, muy observador, te dice, no, vengo porque me he puesto amarillo, doctor. He bajado de peso, me canso. Por eso viene el paciente. Entonces siempre hay que tener en cuenta, señor, ¿por qué viene usted? Entonces ahí te va a decir, no, vengo porque me duele, vengo porque estoy sangrando, vengo porque me falta el aire. Eso es la molestia principal. ¿Por qué razón viene usted? Tiene que preguntarle al paciente. Muy bien. Entonces, ejemplo, dolor torácico. Vengo porque me duele el pecho. Vengo porque me duele la cabeza. Vengo porque tengo fiebre. Vengo porque estoy con diarrea ya más de 2 semanas. Vengo porque estoy vomitando, no tolero la comida, ¿no? Luego vamos a preguntar, muy bien, señor, ¿y cómo es ese dolor? ¿O cómo es cómo empezó? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Dónde empezó? ¿Cuándo empezó usted a sentirse mal? ¿Hasta cuándo usted estuvo normal? ¿Hasta cuándo usted no tuvo molestias? ¿No? ¿Cómo fueron aumentando o fueron disminuyendo los síntomas? ¿Tomó algo? ¿Le dieron algo? ¿Fue a hacerse entender anteriormente? ¿Es la primera vez que le pasa? ¿No? ¿Qué es lo que exacerba su síntoma? ¿Qué es lo que atenúa su síntoma? ¿Cuánto tiempo dura, por decir dolor? Ustedes ya van a hacer semiología del dolor. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo es el dolor? ¿Le quema? ¿Le arde? Todas estas preguntas son algunas de las que ustedes van a ir viendo en qué situación o en qué síntoma o signo que viene, por lo que viene el paciente, van ustedes a tener que realizar, ¿no? Entonces, en la enfermedad actual también tiene sus partes. Y dentro de ellas vamos a tener el tiempo de enfermedad, que se va a dar por días, semanas, meses, años. Y este tiempo de enfermedad es desde el primer síntoma que tuvo el paciente. ¿Ya, chicos? Forma de inicio. ¿Es súbito o gradual? Súbito. Me caí. Súbito, ¿no? Me tiraron, recibí un balazo. Súbito.
gradual. Me salió una lesión que primero se puso eritematosa en la cara anterior del abdomen, por decir. Luego se hizo una úlcera gradual. Curso progresivo o episódico. Van aumentando los síntomas poco a poco o se van presentando por episodio. Tuve diarrea hace un mes, hace 15 días nuevamente se dio y hace 2 días nuevamente empezó episodio. Muy bien. Partes de la enfermedad actual, entonces vamos a ver. Tenemos que ver si es un paciente que tiene previamente una enfermedad como la diabetes, la hipertensión, el asma, una insuficiencia cardíaca, ¿no? Relato cronológico de los síntomas, cuándo empezó, ¿no? Cómo empezó. Las funciones biológicas, donde vamos a referir el apetito, la sed, deposiciones, diuresis, el sueño, cambios de peso. Acá en esta parte, yo les recomendaría a ustedes de que hicieran un cuadro, porque ahora recién estamos iniciando, estamos aprendiendo. Entonces, para que sea algo más objetivo, más característico, y ustedes lo puedan ver, cómo era normal cuando no tenían ninguna molestia y cómo es ahora. Entonces, ustedes ahí van a poder ver si realmente ha cambiado o no ha cambiado. Por decir, deposiciones. ¿Cómo están sus deposiciones? Se va a decir, antes yo hacía una vez al día, pero ahora hago 5 o 6 veces, entonces hay una alteración. ¿Cómo está su sed? No, mi sed ha aumentado. Antes yo tomaba 2 vasos, ahora tengo que tomar 5 o 6 vasos. Para que se pueda ver para que ustedes puedan notar la diferencia. ¿Ya? En estas primeras etapas, por lo menos, ya conforme ustedes vayan tomando ya la practicidad en realizar su historia clínica y la toma de datos, ya ustedes van a poder escribir más rápidamente, ya aumentada, disminuida, pero tienen que poner entre paréntesis, porque hay pacientes que, por decir, hacen deposiciones 2 veces al día normalmente, o hacen 3. ¿Por qué? Porque son pacientes, por decir, que son pacientes que comen solamente verduras, que comen altas, su alimentación tienen mucha fibra. Entonces, ese tipo de pacientes hace ese tipo de posiciones. Para mí puede ser, no, 3 veces es mucho, ¿no? Para mí lo normal es una vez, o de repente, no, yo soy estreñida per se y yo hago deposiciones cada 3 días. Para mí eso es normal. Entonces, hacer todos los días, o hacer 2 veces al día, o 3 veces al día, ya tengo alterado mi intestino. Entonces, ustedes tienen que ver de que cada paciente es individual. Entonces, sería bueno de que ustedes podrían poner así, ¿ya? Muy bien. Un ejemplo, tiempo de enfermedad, 2 días, forma de inicio insidioso, curso progresivo. Y acá les da un breve relato. ¿Ya, chicos? Estos son los ejemplos. Y luego vamos a hablar un poquito sobre la ampliación de la anamnesis o evaluación por aparatos o sistemas, en la cual ustedes le van a preguntar al paciente, aparte de los síntomas, por lo que viene el principal síntoma, le van a preguntar, si le habla de dolor de cabeza, ¿cómo era el dolor? Si presenta mareo, si tiene adormecimiento, si usa lentes, si cursa con sordera, si tiene tupidez nasal, si tiene rinorrea, si ha presentado sangrado, dolor de garganta. Esto es ahorita al inicio, ¿no? Porque ustedes recién están empezando a hacer. Ya conforme ustedes vayan teniendo mayor práctica, ya esto de repente lo van a hacer mucho más rápido. Muy bien. Así, dolor de pecho, en tórax, si tiene tos, si tiene expectoración, si siente silbidos en el pecho, si tiene dificultad para respirar, si hay presencia de bultos en la mama, si hay secreción a nivel de los pezones, si tiene indigestión, si tiene molestias para orinar, si tiene alteraciones en la menstruación, si hay dolor o aumento de volumen en los miembros inferiores. Y todo esto va a ir de acuerdo a al primer síntoma
o el síntoma principal que presenta nuestro paciente, ¿no? Y ahora hablando, acá les voy a enseñar, les voy a mostrar algunos formatos de historia clínica, como es un poco la historia clínica. Yo trabajo en el Hospital Rebagliati y estos son los formatos que nosotros utilizamos, por decir, para balance hídrico, ¿no? El balance hídrico, que es una de las primeras hojas que ustedes van a observar en nuestra historia clínica, ¿no? Cada hospital tiene sus formatos propios. En el formato de nosotros, del Rebagliati, es este, el que usamos en balance hídrico. Usamos según los horarios de 7 a 1 de la tarde, 7 de la mañana a 1 de la tarde, de la 1 de la tarde a 7 de la noche y de 7 de la noche a 7 de la mañana. Entonces, la ingesta y lo que elimina el paciente, ¿no? Dentro de la ingesta va a usar lo que el paciente se le administra por vía oral, como está la dieta, agua libre. Parenteral, los medicamentos cómo se disuelven, si se le está hidratando por vía parenteral, si se le ha hecho transfusiones también, ya sea de sangre, de plasma. Entonces, todo lo que ingresa se anota, se hace la suma y se coloca en esta parte de ingestión. Luego, en la excreción, tenemos la orina, la succión, si el paciente tiene, ¿no? Por decir, tiene una sonda nasogástrica y se le realiza una succión del contenido, ¿cuánto se les realizó? Drenaje, si tiene drenajes, por decir, ha sido operado y tiene un drenaje en el lecho, esa secreción, esa cantidad de drenaje se coloca. Los vómitos que haya presentado, las pérdidas insensibles, porque recordemos de que nosotros respiramos, botamos agua. Transpiramos, botamos agua. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a colocar acá y vamos a hacer nuestro balance. Mayormente, ustedes van a ver de que en ciertas patologías nosotros necesitamos de que el balance hídrico de nuestro paciente sea negativo. ¿Cómo en qué casos? ¿Alguna idea, chicos? ¿Alguna idea en qué patología podría yo necesitar de que mi paciente tenga poca cantidad de agua? En edema, doctora. Mm, dependiendo de la causa del edema, ¿no? Dependiendo de la causa. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son las patologías que mayormente el paciente suele presentar edema? Podría ser el Hipertensión. cirrótico, el paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Son pacientes, el renal, son pacientes que nosotros no debemos tener gran cantidad de líquido, porque si es un cardíaco, la bomba, o sea, el corazón es el que está funcionando mal y no va a poder manejar gran cantidad de líquido, ¿no? Eso lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de toda la evolución de este desarrollo de este curso. La hoja gráfica en la cual vamos a ver las funciones vitales, ¿no? La presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura. Con esta hoja nosotros abrimos nuestra historia clínica y encontramos la gráfica. Entonces nosotros podemos decir, mi paciente está con presión baja, tendencia a la presión baja, o es normal para mi paciente. Uy, pero acá encuentro un pico, ¿no? Entonces, o la temperatura está muy alta, está haciendo picos febriles. Está taquicárdico. ¿Desde cuándo está taquicárdico? Para eso nos sirve esta hoja. Y esta es la historia clínica que nosotros utilizamos en el Rebagliati. Es una historia clínica muy sucinta, muy resumida. Entonces, pero para que ustedes más o menos tengan en cuenta, a comparación de las historias clínicas, dependiendo de el hospital. Los de Mayo tienen una historia clínica mucho más amplia, el Hipólito también, con mayor desarrollo a nivel de respiratorio. Por decir, el Neurológicas, el Mogrovejo, también tiene una historia clínica amplia, pero sobre todo en la parte de neurológico, ¿no? Nosotros en salud solamente no colocamos todo en la historia clínica, nosotros colocamos solo lo positivo, solo lo que está alterado, ¿ya? Y ahora
utilizamos más que todo nuestra historia clínica electrónica, ¿no? Nuestra base de datos ya está vía electrónica. Nosotros lo podemos ver a nivel nacional. Ingresamos con nuestros códigos de usuario y podemos ver la historia clínica del paciente de Arequipa, de Ica. Si mi paciente, por decir, vino de emergencia referido de Arequipa, yo puedo ver la historia clínica y la evolución de lo que pasó en la hospitalización de Arequipa, ¿no? A través de vía electrónica. Esa es la facilidad. Podemos ver los exámenes más resaltantes, dependiendo también podemos ver las imágenes. Eso es en nosotros. Otra historia clínica, ¿no? En la cual es mucho más amplia, como pueden ver, porque en esta historia clínica sí relatan todo. Ponen sea positivo, sea negativo, ¿no? Entonces, esos son los ejemplos de historia clínica que ustedes más van a utilizar en estos momentos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aprender a hacer una historia clínica completa, completa. Ya luego, ya van a ir a lo más sucinto. Pero ahorita, nuestra función es aprender a realizar una historia clínica completa, con todos los datos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Eso es lo que yo les quería hacer llegar el día de hoy. Es algo muy sucinto porque recuerden que estas clases son solamente referenciales. En realidad ustedes tienen que ampliar leyendo sus textos. ¿Ya, chicos? Sé de que el doctor Soto les ha facilitado los textos como el Argentes, el Surós. Hay otros libros, el Macei también que les ha facilitado de manera virtual, tienen su cartilla para poder hacer adecuadamente su historia clínica, así de que tienen todas las facilidades. En todo caso, si ustedes desean mayor ampliación sobre cada tema, nos pueden escribir. Yo el día de hoy voy a estar colocando la clase en el aula virtual, porque ya nos han indicado que tenemos que colocar nuestras clases. Y ahí les voy a poner abajo mi correo electrónico institucional. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, entonces los invito a que puedan pasar al link del siguiente profesor y el día jueves nos estamos viendo para hablar un poco sobre técnicas exploratorias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego, chicos. Gracias. Doctora. Gracias, doctora. Gracias, muy amable.